Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. El resto depende del óleo sagrado de Samuel que hayamos recibido como artistas al nacer. Panorama del rock argentino, hay nombres que resuenan con fuerza, marcando su huella en la historia musical del país. Entre ellos, emerge una banda que, aunque efímera en su existencia, dejó una marca indeleble en la escena, Cinco Presidentes. Formada en los albores del año 2012, esta banda de rock neoagresivo se erigió como una amalgama de talento, energía y compromiso con su arte. Conformada por Ilén Gallo, Mario Gallo, Santiago Marina, Iván Álvarez y Hernán Gallo, Cinco Presidentes surgió en un momento en que la necesidad de expresión encontraba su cauce en las letras cargadas de crítica social y en los acordes potentes que resonaban en los escenarios porteños. A lo largo de su breve trayectoria, la banda experimentó con sonidos, fusionando el rock clásico con influencias contemporáneas, creando así una propuesta única y atrapante. Su único álbum, titulado Viendo reventar autos en Monte Castro, se convirtió en un testimonio sonoro de su visión del mundo, reflejando la realidad cruda y la pasión desbordante que caracterizaba a la escena musical de la época. A pesar de su corta existencia, Cinco Presidentes dejó una impronta imborrable en aquellos que tuvieron el privilegio de presenciar su arte en vivo y en aquellos que aún hoy, años después de su disolución en 2015, siguen siendo cautivados por su música. Este documental nos invita a adentrarnos en el universo sonoro y emocional de una banda que, aunque fugaz, sigue resonando en el corazón del rock argentino. Nos habíamos reunido por una causa que era el disco de No. Vengo a hacer el reemplazo de la guitarra de David. Y bueno, después de varias pruebas, nos damos cuenta en los intervalos, en los recreos, que hay buena química en la improvisación. Hay un equipo muy fuerte, un batero bárbaro, un bajista extraordinario, una cantante de otro nivel. Y en un momento Mario decide, bueno, estos temas no los vamos a ensayar más y vamos a empezar a amasar algo nuevo. Y ahí se empezó a trabajar intensamente. Muy lindo, muy linda época, muy linda experiencia.
estábamos construyendo una obra que pienso que todos entendimos que era muy seria. Me parece que todos enfocamos en la misma dirección. Se dio naturalmente, se dio clarísimo. No se habló nada, no hacía falta. Cambiamos el rumbo, todos, ¡pum!, para allá, así, de una. Y nos pusimos a trabajar de verdad, ¿eh? Después de la salida de David decidimos convocar a Iván Álvarez como nuevo guitarrista de No. Estuvimos trabajando varias semanas, pero nos dimos cuenta que el proyecto en realidad ya estaba acabado y empezamos a trabajar nuevos sonidos y lo que dio pie al inicio de 5 Presidentes. La banda nace casi por casualidad, porque habíamos convocado a Iván Álvarez para hacer reemplazo de David Gil en No. La cosa no cuajó, empezamos lentamente a tocar sin apuro, es decir, no teníamos nada que hacer. No había más shows, no había más entrevistas, no había más videos. Lo único que restaba era juntarse prácticamente a zapar. Yo creo que 5 Presidentes nació como la progresión musical natural de los miembros de la banda previa, que era No. Todos de alguna forma quisimos cambiar un poco el género que hacía nuestra banda a algo un poco más interesante musicalmente. Había necesidades de crear. Estaba en el aire, sabíamos la que se venía, se sentía. Sabíamos que estábamos cocinando algo grande. Capaz que es mi visión y los demás no lo vivieron así, ¿no? Yo te digo como lo palpé yo. No, la sensación fue muy buena porque estaban bastante ensamblados, bastante bien. Sentí que se podía laburar re bien, cómodamente con lo que había y sacar un buen material. El estilo musical cambió de una forma muy natural, la verdad. Si bien nosotros nos sentíamos a gusto con el trabajo que veníamos haciendo hacía ya muchos años, podemos decir que empezamos a experimentar con nuevas cosas que se adecuaban más a los gustos personales y musicales de cada integrante, y también empezamos a tener más libertad en cuanto a las composiciones y a la elaboración de los temas. El estilo no se buscó, el estilo nació solo, digamos, tirando ideas, y sobre esa idea se enganchaban otras cosas y sin darnos cuenta empezábamos a componer estructuras musicales que resultaban muy extrañas al principio. Si bien creo que por la edad soy el que más música progresiva ha escuchado desde chico, no sé si ese iba a ser el camino a seguir, pero teniendo en cuenta las características de las músicas que se iban componiendo, parecía en principio que ese era el destino. Los temas trabajábamos mucho, los arreglos musicales con un pizarrón, como en una clase, ¿no? Se elaboraban los compases milimétricamente, mucho compás de amalgama. Estábamos con Hernán, que Hernán estaba con todo esto de la fusión y todo eso, ¿no? Se había puesto la vara bien alta, era como una competencia sana, interna, hermosa. Para mí esa es la esencia que yo busco. A mí, todos los artistas con los que yo me nutrí, me dejé influenciar, me dejé influir, y eso siempre trabajaron de esa manera, haciendo una obra, no cancioncitas una detrás de otra que no dicen nada. La música es un canal, claro, pero hay que desarrollar un concepto para tener una obra. Y a mí siempre me gustó eso. No pensé en ese momento, wow, qué fuera de época que estamos trabajando, estamos en los 70, ¿qué pasa? No, nada que ver, al contrario. Me sentí muy orgulloso de levantar ese estandarte otra vez, ¿viste? De decir, vamos por acá,
vamos por acá que nada que ver por dónde va la corriente, pero nos importa poco eso. Árbol conceptual es una cosa que nació una vez que tuvimos todos los temas. A mí se me ocurrió armarlo bajo un concepto y después le sugerí a Eric que bueno, estaría piola que los temas no tuvieran final, o sea, que estuviesen todos enganchados. Y en definitiva quedó así, 50 minutos de corrido. ¿Por qué hacer un álbum conceptual? La pregunta sería ¿por qué no hacerlo? Podés tener las dos formas de ver los discos y las dos están bien. No sé por qué te diría que hubo un por qué se hizo. Se dio así y está bueno. Me da la sensación esa de un ciclo, ¿verdad? Que comienza en la luz y bueno, lamentablemente o alegremente tiene que culminar, tiene que cerrarse. Y así se da el disco, así transcurre. Comienza con, como vos decís, con el balbuceo de un niño, ¿no? Y termina en la noche. Que dicho sea de paso, el momento cumbre, el momento más musical para mi gusto del disco es Almas Violadas. No puedo terminar de escucharla la canción, me quiebra antes de que termine, me parece impresionante. Es el momento más exquisito para mí como concepto, como conjunto, ¿no? No importa si la guitarra está brillante o no me van a dar ninguna flor, por eso no importa nada de eso. La obra, lo redondo, me parece que está ahí, a mí modesto entender, ¿no? Todo el disco está lleno de momentos altísimos musicales, pero en particular esa canción me parece que tiene un equilibrio bárbaro entre melodía, armonía, música, mensaje, etcétera, etcétera, y al final tiene un cierre positivo, ¿no? Porque el disco tiene algunos momentos de oscuridad también. Personalmente la estructura del disco la relaciono con el nacimiento, la muerte y la resurrección, parecería, ¿no? Parece la Biblia de Box Day. Me parece que la gente quedaba como descolocada, ¿no? De repente venía ese rayo que los atravesaba, ¿no? Todo ese poder los pasaba por encima. Yo creo que al que estaba un poquito despierto, un poquito sensible, lo aniquilaba, ¿no? Era una maquinaria que encima habíamos estado mucho tiempo puliendo y puliendo y puliendo, ¿no? Entonces cuando la sacamos al ruedo te pasaba por encima, era demasiado fuerte. Yo no tengo recuerdos negativos de las presentaciones, recuerdo siempre muy buena vibra de parte del que se desayunaba, ¿no es cierto? Porque nosotros ya estábamos empachados del asunto. Tanto trabajar, llega un momento que ves el detalle a simple vista, pero el que escucha eso de primera se lleva una impresión, me parece, zarpada, ¿viste? Eso que hablábamos hoy de... A mí me pasa eso hoy con el disco, que con la perspectiva del tiempo, ya me enfrié, ya saqué la cabeza de todos esos arreglos, de todo, y cuando lo escucho de una digo, wow, qué asunto, qué amor, qué trabajo que hay acá. Y me parece que la gente lo recibía eso, clarísimo, ¿no? Inevitablemente, porque el laburo estaba hecho. O sea, cuando el laburo está hecho, ¿no es cierto? Con 5 presidentes no hicimos muchos shows, pero si tuviese que describir uno, describiría el último en el Hard Rock Café de Capital Federal, porque fue el último que hicimos, la banda sonó bien, el lugar estuvo bueno y fue como un lindo cierre para lo que fue la era de 5 presidentes. Un show de 5 presidentes lo defino como una patada en el pecho.
Era un show recargado de sonidos, de mucho power, mucha melodía a la vez. O sea, no era solamente hacer ruido, claramente estaban muy trabajadas las composiciones y podía llegar a ser algo muy poderoso y también melódico. Un show de 5 presidentes era siempre muy divertido, porque terminábamos un tema y la gente se quería parar a aplaudir y no podía porque seguía el otro, y así sucesivamente. No estaba acostumbrada la gente a ver una banda que tocara 50 minutos sin parar y que enganchara los temas sin que se produjera ningún tipo de pozo entre tema y tema. Excelente todo excelente, qué equipo, ¿no? Todo el trabajo de Eric también, Pero viste como una cosa va llevando a la otra, como de repente, con tanto trabajo que tanta energía que se venía poniendo en eso, no se podía grabar en otro lugar que no fuera el mejor estudio de la República Argentina, eso se iba a dar. Las cosas se dan cuando uno se dispone a que se den. Las cosas se dan, si vos trabajás lo suficiente, me parece que las cosas se acomodan en su lugar. Recuerdo de que Hernán un día me empezó a comentar del proyecto y ahí empezamos a charlar y un día tengo el recuerdo de ir a la sala que estaban ensayando ustedes, escuchar cómo estaba ensamblado el grupo y ya estaba bastante bien para entrar a grabar. Entonces ahí seguimos charlando de cositas para arreglar, en cuanto al toque, algunas partes que me parecían mejorar o de tocar de diferente manera. Y bueno, después decidimos ir a Romaphonic a grabar. Y bueno, resultó el Drum Doctor ser Maturano, León Maturano. Perdón. Y fue el Drum Doctor, creo que ideal para el proyecto, ya que le puso lo mejor de él y lo ayudó mucho a Santiago. Exactamente. Yo considero que justo en la época donde surge la banda fue un tiempo bastante particular para la música. Se iba a generar un quiebre entre lo que era, por ejemplo, formato disco y el inicio de la era de la digitalización de inclusive plataformas y demás. Y me parece que en ese momento ni la gente ni el tiempo estaba preparado para una banda con ese ímpetu. Con respecto a la época, no sé qué pasaba en esa época, porque la verdad que estábamos alejados de todo. Nosotros con 5 presidentes estuvimos ese tiempo trabajando y no nos importaba lo que pasaba afuera. Muy prolífica en Escobar. Después estuve viajando por diferentes partes y nunca vi una escena musical tan grande como la que pasaba en Buenos Aires y en Escobar en ese momento. Y eso era muy lindo, porque viajabas y no encontrabas nada. Esa época, el año y un poco más que estuvimos ensayando religiosamente todos los fines de semana, varias horas, cada vez con nuevas ideas, probando nuevos temas, ensayando los viejos y agregando nuevos temas al repertorio que íbamos cada vez puliendo, refinando y cambiando sobre la marcha. Yo creo que fue una época muy enriquecedora musicalmente porque todos hicimos lo que quisimos en alguna parte de alguna canción del álbum. Veníamos de una banda como No, que si bien te diría de la misma forma que tuvimos la libertad de hacer lo que quisimos, estábamos más limitados en lo que era el género. Pero con 5 presidentes, todos dieron rienda suelta a la imaginación musical que tuvieron y salió lo que salió.
mí no, pero bueno, por ahí para poder digerirlo, digamos, hay que escuchar el disco completo. Y cuando lo escuchás ahí donde está puesto, ahí cierra bien la idea. Por ahí si vos lo sacás, claro, fuera del contexto, como vos decís, qué rara, ¿no? Esta canción, qué colgada, a qué va. Pero dentro del disco me parece que sigue la conducción del hilo perfectamente. Cinco Presidentes no llegó porque cuando... Es una opinión personal, por favor, ¿eh? Cuando había que agarrar los remos y remar, el equipo no tuvo la templanza de remar como había que remar para sacarlo a flote. Eso me parece que pasó. O sea, teníamos todas las armas, teníamos las herramientas, como se quiera llamar, pero no tuvimos el coraje. No tuvimos la fuerza. No es culpa de los demás ni de nadie. Es culpa nuestra. Por eso se congeló. Por nuestra culpa. Tenemos que aceptarla también. Qué lástima que no tuvimos el valor de remar, ¿eh? Porque teníamos un discazo para defender. Qué lástima que no tuvimos el valor, ¿eh? Yo me pongo adelante de esto. Yo muero primero yo, ¿eh? Pero bueno, no tuvimos el valor. El proyecto se cae por las ambiciones personales de los integrantes, básicamente. ¿Por qué se cayó el proyecto? Yo creo que un poco por cansancio, porque fueron muchos meses de ensayo y muchos meses de trabajo para que los temas salgan como nosotros queríamos y para que estén en un estado que se pueda grabar, y fue mucho tiempo de producción y armado del disco, y cuando lo logramos terminar creo que ya estábamos todos en un estado un poco de cansancio, ya de haber venido con No y de seguir con Cinco Presidentes, y estamos un poco cansados, diría yo. Habíamos parido una que nos había dejado las vísceras destruidas. Estábamos muy frágiles, muy sensibles, y no nos supimos dar el amor que necesitábamos para poder defender eso. Me parece a mí, Mario, te repito, es una opinión personal. El proyecto se cayó porque el llegar hasta el disco fue un esfuerzo tremendo. Fue un esfuerzo tremendo porque hubo que trabajar muchísimo y nos exprimió, prácticamente nos exprimió. Después también hubo unas cuestiones que tenían que ver con la relación entre algunos de los miembros de la banda, que siempre ocurre, que terminó de explotar todo. Particularmente siento un gran afecto por el blues de Mario. Me parece que ahí, en el solo de ese tema me siento un ser alado. Creo que es uno de los mejores solos que di en mi vida. Se dio así, me parece que tenía que... Yo entendí que tenía que estar al nivel de una obra, de un disco que me exigía estar un poco más arriba de lo que yo soy. No sé, siento como que es... ¿Viste cuando la música te da esa sensación de que te abre una puerta o pasa algo? Yo quería entregar eso, yo quería que en ese disco, en ese momento, mi perla estuviese ahí, en ese lugar. Ese era el lugar. Ahí fui. Te aseguro que con una mano en el corazón te digo que puse lo más fuerte, toda mi artillería la desplegué ahí. No pude entregar más, entregué lo mejor de mí.
Yo creo que sí, que alcanzamos, escuchando el disco ahora, llegamos a un buen lugar. Está bien, siempre se puede estar más días y hacer más cosas, pero bueno, por el tiempo que estuvimos, creo que logramos hacer buenas cosas. Y Overdubs hicimos algunas cosas, después fuimos a grabar a PM Studios, que ahí grabamos guitarras y la voz del tema, ¿cómo era? El acústico, más violada. Lo terminamos de grabar ahí, el sonido que le sacamos y cómo se grabó en el estudio en ese momento fue lo que más me quedó en el recuerdo hoy en día, ¿no? Si tuviera que elegir un tema del disco, es el tema del encierro.
Mucha gente me pregunta el tema del encierro, ¿por qué se llama el tema del encierro? Todo surgió una vez que estábamos grabando con No en el Cubo, no recuerdo si nos había llevado Tucho Santucho a hacer algo ahí, y yo tuve que ir a grabar a la sala que estamos mostrando ahí con Eric, y por esas cosas de la vida se rompió la cerradura y yo me quedé dentro de la habitación. Estaban todos del otro lado y me hablaban por el tollback, me decían, ¿está bien, Mario? ¿Estás nervioso? No, yo no estoy nervioso, tenía miedo que me agarrara un paro cardíaco. Y yo justo estaba componiendo el tema del encierro. Dice, toca algo y yo te grabo. Estaba Fernando Bucci, me acuerdo. Y yo me puse a tocar el tema, yo le di la espalda, que todo lo otro, me puse a tocar más o menos la intro y ahí balbuceaba cosas porque ni siquiera estaba la letra. Recuerdo que cuando terminé de tocar, empezaron a aplaudir del otro lado de la pecera. Bueno, después vino el tipo que abrió la cerradura, lo que fue, salí. Y recuerdo que fue Fernando Bucci que dice, che, qué lindo tema este. ¿Y tiene nombre? Le digo, no, lo estoy componiendo. Esto se podría llamar el tema del encierro. Y bueno, y quedó el tema del encierro. Yo no sé si Fernando, no, hace mucho tiempo que no lo veo. Pero bueno, Fernando, se llama el tema del encierro gracias a vos. Si tengo que elegir un tema del disco, yo creo que elegiría Cordero, porque siempre me pareció el tema que mezclaba de la mejor manera ser musicalmente fácil de escuchar y al mismo tiempo que tenga una complejidad un poco más alta a el típico tema de radio, y creo que era un poco lo que nosotros estamos intentando hacer. En otros temas lo llevamos un poco más al extremo, en otros temas lo llevamos a algo mucho más leve, mucho más mainstream, por decirlo de otra forma, y en otros temas a algo mucho más pesado, pero Cordero creo que terminó siendo, a mi gusto, la mezcla perfecta. El trato no acabó, debes cumplir.
Samuel. Sí, el que empieza con la voz de Perón. Sí, particularmente. Ahora, el resto depende del óleo sagrado de Samuel que hayamos recibido como artistas al nacer. Hay dos temas que son los que más me motivan, que son el tema del encierro y de Almas Violadas. Me parece que está el mensaje, la conclusión está ahí, ¿no? La madurez, lo veo ahí como el final del viaje. Me parece que ahí está cerrado todo. Y está tocado con una guitarra acústica, todo el disco es un bombardeo de guitarras eléctricas que van bien en ruidos, explosiones, violencia, seducción, sangre. Y ahí queda todo reducido a esto, ¿no? No sé, me parece una obra impresionante.
ilusiones oscuras y eternas, prima las pulsiones oscuras y eternas. Se cierra sobre las cosas, sobre ti. Cuando no existe nadie más que te sugiera cómo escapar, habrá un lugar lejos de aquí, cerca de mí, que te proteja del dolor que te todas esas miradas oscuras y eternas, primales miradas oscuras y eternas. Debemos salir, debemos buscar un Dios que nos guíe, volver a empezar. Nuestras manos crispadas, oscuras de todo. Debemos salir, debemos rogar un Dios que nos mire, volver a creer con nuestras almas violadas, desnudas de todo. Dale. Bueno, yo estuve involucrado desde el punto de vista visual, porque Mario me convocó para hacer el arte de tapa. Me gustó la idea enseguida, me gustaba la música, me gustaba la banda. Tenía uno de mis grandes amigos que tocaba en la banda, que es Iván, el guitarrista, y le puse muchas pilas al trabajo. Hice un cuadro grande, lo hice lo más grande posible para lograr un efecto de hiperrealismo, ¿no? Porque luego, al imprimirse en pequeño, al tener un formato tan grande, el original se iba a ver más real. Y pensé en una ciudad, en Buenos Aires, en ruinas, con gente. Esa es la primera idea. Finalmente no hice eso. Lo único que hice fue un monumento que hay en Buenos Aires, que es el de Alvear, que es como un símbolo, un emblema del proyecto argentino que no fue, también de la idea extranjerizante, de
sueño utópico que nunca fue, que es el que se da de bruces definitivamente, podríamos decir, en ese momento histórico de los 5 presidentes. Hice como si estuviera ese monumento en un campo de trigo, en el que hay un montón de gente en distintas situaciones, pero hay una actitud como defensiva, de gente que está con lanzas, con arco y flecha. Pensé que, bueno, era una idea que era fuerte y que tenía que ver con, o que maridaba bien con la idea y la música de la banda. A mí me gusta ese trabajo, me gusta cómo quedó, y bueno, y estoy muy orgulloso con ese cuadro y le puse por título Trigal. Mi vocación artística tiene que ver con un artista que hizo muchas tapas de discos en la época del rock progresivo, en los años 70, que fue Roger Dean, una gran influencia para mí, y siempre soñé con hacer portadas de discos. Por eso cuando me hablaron para hacer la tapa de 5 presidentes dije genial. Y además que el grupo tiene un poco esa onda, y el disco es como una obra conceptual, es muy... entonces encajaba perfecto. Y bueno, estuve mirando ahí portadas de discos de aquellos años, el arte que se hacía, y lo tomé como una influencia más. El disco me parece todo muy parejo, no puedo quedar con un tema en particular, porque además lo veo como una continuidad. Para mí es una obra conceptual, vuelvo a decir. Es como, son diversos movimientos de una obra. Me gusta toda. El principio, hay partes de la mitad que están bárbaros. Cuando entra al principio la voz me parece un gran momento. Pero todo lo veo como una obra muy compacta, muy sólida. Sí, está bueno el disco. Bueno, entonces empecé a documentarme con esos discos que me gustaban, ¿no? Por ejemplo, obras conceptuales de aquella época, como El Cordero se acuesta en Broadway, o los trabajos que hizo Roger Dean para Yes, ¿no? Que son obras de arte, ¿no? De aquella época, Emerson, ¿no? Discos que tenían un arte muy elaborado. Yo siempre pienso pienso que si me llaman para hacer un trabajo, digamos, será porque les gusta mi estilo, pero no es solo mi estilo, sino que yo me tengo que amoldar o tengo que interpretar un concepto que trae la banda. Y eso es lo que traté con el disco de 5 presidentes. Yo considero que es un disco que tiene un mensaje contestatario y traté de imprimir ese sentimiento, esa idea tuve. Y bueno, con respecto al diseño del disco en particular de 5 presidentes, yo lo imaginé como si saliera en vinilo con un diseño de tapa libro, o si saliera en CD, que al abrirse se viera una imagen entera, ¿no? Por eso lo hice con un formato muy alargado, que eso podía editarse o podía recortarse. Al ser tan grande el trabajo, se podían elegir algunos pedazos incluso. Pero yo imaginé para el frente
una imagen cuadrada, digamos, que cuando lo empecé a hacer, yo le hice un fondo naranja primero al lienzo, no pinté sobre el blanco. Y arriba del naranja hice el dibujo, y a mí me gustaba así ya como quedó con el fondo naranja y el dibujo con grisalla. Para mí ese ya era un diseño que tenía mucho impacto, porque el naranja es un color muy energético, muy fuerte, y podía quedar así. Entonces le saqué unas fotos con ese fondo naranja por si les gustaba el trabajo así en esa instancia, y después lo terminé en colores y así fue. ¿Por qué el trigal? Porque, bueno, 5 presidentes. Evidentemente la banda está hablando de un tema bien argentino. Y sí, ¿qué es Argentina? Pues Argentina es muchas cosas, pero en esos momentos de crisis lo primero que nos cuestionamos es que es un país que produce alimentos, que ese es el país del pan. Entonces por eso hice un trigal. Argentina es un gran trigal, es un gran campo sembrado que puede alimentar a todo el planeta. Y esa fue la idea, de ahí una gente, un pueblo, una sociedad defendiendo ese campo. Esa fue en definitiva la idea que tuve para la tapa del disco. La gente me pregunta a veces por qué no se utilizó el trabajo de Díaz Puerta para la tapa del disco de 5 presidentes. A mí realmente siempre me dio pena que no hubiese llegado a buen puerto ese trabajo, por todo lo que significó y por todo lo que tuvimos que hacer, porque bueno, yo tuve que contactarme con Juan Manuel. Él se puso a trabajar en una cosa gigante que realmente era imponente, le puso una pila tremenda, y yo estaba verdaderamente muy, muy, muy entusiasmado. Los chicos también estaban muy entusiasmados con eso, porque él es un reconocido artista. Y bueno, llegó la obra, espectacular, una cosa, dijimos, qué bárbaro, ¿no? Qué laburo, ¿no? A la altura de lo que nosotros habíamos hecho como música, la hizo la parte visual. Pero bueno, cabe reconocer que en esa época, justo cuando hubo que hacer toda esta última parte del disco, ya los ánimos venían muy caldeados, realmente venían muy, pero muy caldeados. Y un día se me acercó un integrante de la banda y me dice: ¿vos viste la tapa del disco? Lo que mandó Juan Manuel. Sí, lo vi, pero ¿lo viste bien? Y le dije: ¿qué tenía que mirar bien? Dice: ¿por qué lo puso a Iván en el centro? ¿Cómo que lo puso Iván? Y efectivamente, no sé cuál fue el motivo, pero había un integrante de la banda que salía ahí en la tapa, escondido, pero salía. Y eso solo fue como encender la mecha de una bomba tremenda. Todos empezaron a decir: no, o van todos o no va nadie. Así que bueno, optamos después por hacer otra cosa. Yo me puse a investigar qué podía hacer, y terminé haciendo la tapa que la gente conoce. Un orgullo enorme. Te juro que en un momento, al principio, cuando se empezaba a zapar y se empezaba a palpar lo que se venía, dije: este es el equipo con el que voy a recuperar las Malvinas. Eso me generaba. Eso me generó, eso me genera hoy. Me parece que
que nos perdimos una grande. Sí. 5 presidentes me genera un súper orgullo. Creo que es el proyecto musical que hice con más gusto en mi vida. 5 presidentes me genera, por un lado, felicidad, porque escucho lo que se hizo con el disco y me gusta. Me gusta lo que logramos hacer, cómo combinamos los instrumentos y las personalidades de los integrantes. Y me gusta cómo incluso hoy me sigue pareciendo un disco interesante musicalmente, porque tiene una linda combinación de ser rock, a veces un poco más metalero, a veces un poco más popero, a veces un poco más sencillo y a veces un poco más complicado, pero sin irse nunca a ninguno de los extremos. Y a mí 5 presidentes me genera mucha emoción pensar en la banda, porque fue una época muy buena, fue una época donde nosotros, incluso yo en lo personal, pude desarrollar un montón de cuestiones, me solté un poco más en lo que era la composición y pude poner en práctica todo lo que habíamos aprendido con la banda anterior, con el productor anterior, que no era poca cosa. Era todo un trabajo más sincronizado, no era tan enquilombado como pasó en las primeras épocas de No. Y era como que nos sentábamos a organizar las cosas mucho mejor. Había un trabajo muy piola, en donde todos participábamos. Eso era una gran diferencia con respecto a No. Fue muy linda la experiencia estar compartiendo ese tiempo, la verdad que, y haber podido sacar un lindo disco, me pone muy orgulloso. Es recuperable, recuperable, siempre. Puede haber un segundo disco de 5 presidentes, claro, o de sí. 3 presidentes, o de 2. O de 2 presidentes, o de 3, o de 10, no sé. Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Bien. Qué discazo, Mario. Qué discazo que parimos. Tremendo. Se lo perdieron los giles estos. Eso es una cuestión de los músicos, que una cuestión de ustedes, ¿no? Más que nada. A mí me gustaría verlos en vivo también, pero bueno, la última palabra la tienen ustedes siempre. No creo que 5 presidentes puedan volver. Primero porque después de tanto tiempo cada uno está inmerso en otras cuestiones y es una época muy complicada. En particular, por lo que vos me estabas diciendo, el tema del rock, yo lo creo que está en un buen momento. Y creo que lo que nos está pasando a nosotros es, en cierto punto, ¿no?, una ejemplificación de ese buen momento, ¿no? Creo que no estamos, nosotros no estamos ausentes de lo que está pasando. Estamos haciendo, ¿no?, un buen disco. Este va a ser un re lindo disco, me parece que creo que es de lo mejor que hemos hecho nosotros. Y creo que así como nosotros estamos haciendo cosas de lo mejor que hemos hecho, otras personas también. Entonces, estoy muy contento de formar parte de la escena de la rock hoy en día.